Rock and roll. Juan Cruz Martín, el negro Juan, para los conocidos. Hermano, muchas gracias por venir. La gente no sabrá, a menos los que sepan, de que nos conocemos de los 10 años, jugamos al béisbol en todo ese tiempo, muchas veces juntos, a veces separados por una diferencia de 2 años de edad. Pero bueno, has sido un amigo por muchos años y ya a día de hoy un hermano. Y estoy muy contento de que hayas venido. Te invité para preguntarte sobre todo y para hablar y contarle a la gente, uno, de qué va la locura del béisbol y cómo se maneja en Córdoba. Y también de tus experiencias personales, tanto en selección argentina como en haber estado jugando en Estados Unidos y tener una beca universitaria. Así que hay mucho por cubrir, pero empecemos en el principio. Y es una pregunta particularmente interesante para vos, para preguntarte cuándo empieza el béisbol en tu vida y cómo empieza esta historia del béisbol. Bien, primero que nada, gracias por la invitación. Somos hermanos, como dijiste vos, nos conocemos hace mucho y nos debíamos esta charlita acá. Te costó encontrarme, tipo muy ocupado, pero bueno, acá estamos. Y nada, el béisbol en mi vida, mi mamá dirigía conmigo en la panza, o sea, béisbol en la vida es de parte de familia, mamá, papá, abuelo, toda familia y nada, mi mamá, como te dije, dirigía a los nenes de 10, 11 años conmigo en la panza, así que yo desde que nací me crié con el béisbol, digamos, o sea, es eso. Hermano, nos metemos por ahí, porque también ese es el otro lado que por ahí con otra persona no podría hablar del club, que sos el hijo del manager de la selección argentina hoy por hoy y desde siempre el manager del club Dolphins. Tu mamá es la hija de José Majul siendo el dueño de Majul Hogar en términos de negocios, pero en términos de béisbol, uno de los propulsores principales, fundamentales para el béisbol cordobés, fundando el club Dolphins. Presumo en 1990, por ahí, aprox, un poco más allá, un poco más acá. Poco más allá, por ahí, sí, por ahí sí, fundador. Mi mamá presidenta, mi papá manager, así que la familia toda abocada en el club, familiar, como siempre, y en eso. Podríamos decir, hermano, sos el sangre azul del béisbol cordobés, hermano, del béisbol argentino. Sos de una de las familias de la realeza. Déjame preguntarte cómo fue para vos nacer ahí. No sé si cuando venía para acá venía pensando en preguntarte esto, si en algún momento sentiste una presión extra de, bueno, tengo que ser mejor que el promedio en pos de, uno, ser aceptado, o dos, de que no digan que estoy jugando porque mi papá me puso o porque soy el hijo de la presidenta del club. Entonces, ¿sentiste alguna vez esa presión y cómo jugó en vos a lo largo de los años? La verdad que esa presión en mí nunca jugó porque siempre de chico no lo pensaba, siempre lo llevé natural, digamos. Sí, la gente puede haber pensado lo que la gente quiera, yo no sentí esa presión, ni de ser mejor que tenga que ser mejor que alguien o esa presión, y eso se lo debo mucho a mi papá nunca me pusieron esa presión, siempre tuve la libertad de jugar el deporte que yo quisiera, de hacer lo que yo quisiera, de estudiar lo que yo quisiera, de hecho hice varios deportes en el medio, y fue pura decisión mía terminar jugando al béisbol, digamos, entonces esa presión nunca la tuve, ni yo ni de mi familia cercana. Y me olvidé un poquito la última parte de la pregunta. Eso, hermano, como si sentiste esa presión para ser aceptado o para sentirte bien con vos o con el entorno, como una presión social. Nada de eso. Más que eso, yo no sentí la presión, sí, por ahí, con una familia tan abocada a la política del béisbol también, porque mi abuelo fue presidente de la federación por muchos años, mi mamá hoy en día, bueno, hasta hace unos meses pertenecía a la Federación Argentina también, como vicepresidenta, una familia abocada a la política, entonces sí, por ahí el hecho de alguna que otra vez pensar y no me llevan por mi familia o por temas políticos, viste, que pasa en todos lados, pero hay algún que otro pensamiento alguna vez, pero más que eso, nada, yo nunca tuve esa presión en mí ni la sentí en mi familia, digamos. Me sale el mismo punto que tiraste vos, como todo el crédito a tus padres por justamente que hoy por hoy, ya siendo un joven adulto, estés pensando de esa manera, de nunca en la historia tuve esa presión.
Contame, negro, y te paso el micrófono y arráncalo como quieras y hasta donde quieras. ¿Cómo fue tu camino al béisbol? Ya establecimos, desde siempre estuvo el béisbol en tu vida, pero ¿cómo se fue desarrollando? Desde chico, desde los primeros viajes. Presumo que no sé si será el primer viaje que tuvimos, lo tuvimos juntos a Salta. Teníamos 10, 11 y 9 años, una cosa así. Y desde entonces a girar a través del béisbol y de los premios y de ganar, de perder y de las selecciones cordobesas, las selecciones argentinas. ¿Cómo se fue desarrollando tu infancia y tu adolescencia el béisbol? Y después nos podemos meter más en la profesionalización de a día de hoy, dónde estás parado y cuál ha sido tu trayectoria en los últimos 5 años. Pero en esa edad temprana, ¿cómo vivías el ir al club y qué significaba para vos y cómo lo entendías? Mira, el club para mí siempre fue mi casa. O sea, literalmente el club fue mi casa. O sea, yo al club le debo todo lo que soy. Como persona, como jugador, como mis amistades. Yo al club le debo muchísimo. Primero partiendo de esa base. Después cómo empezó todo, tengo imágenes, tengo algunos que otros recuerdos. Mi memoria no es tan buena, pero de los primeros inicios recuerdo mi mamá llevándome, como dije, dirigía a las menores, digamos, a los nenes de 10, 11, 12 años, y yo por ahí tenía 4, 5 años y estaba en los partidos y viajaba a Buenos Aires, a Salta, a los torneos, y mi mamá por ahí, yo terminaba jugando con chicos que tenían 10 años, yo tenía 5, y me mandaba, toma, anda a jugar porque era insoportable afuera y quería jugar y no me daba miedo. Y bueno, anda, toma el guante y anda a jugar. Y tengo fotos en equipo donde hoy en día sería imposible. O sea, gente que me lleva 6, 7 años y yo jugando de chiquito con ellos, que voy a decir hoy en día, un nene que yo los dirijo hoy en día, que haya esa diferencia de edad es muy difícil y yo tengo fotos jugando con ellos y voy a decir por qué y no sé, porque estaba ahí y no tenía miedo y mi mamá tomó la decisión y bueno, así que eso fue un poco los comienzos, tengo ahí un par de recuerdos y después ya sí, categoría infantil, pre-junior, ya estamos hablando de que 9 10 años. De entre 9, 10 hasta 13, 14 que son pre-junior. Y ahí ya sí un grupo más armado, ya mis compañeros de misma edad, los entrenamientos, ya ahí sí tengo mucho más recuerdos, donde bueno, ahí en esa época nos conocimos, conocí al 60% de los amigos que tengo hoy en día y nada, eso sí, eso fue ya un poco más grupal, tengo más lo grupal que lo individual. Ahí sí me acuerdo de los entrenamientos patentes, qué hacíamos, los primeros viajes a Salta, Buenos Aires. Sí, esos son los comienzos, más o menos, en el béisbol. Hermano, me dijiste que por ahí la memoria en algunas cosas te falta, así que déjame refrescarte. Sí. Porque la gente no sabrá de que vos estás acá hoy, todo tranquilo. Más, lo primero que te dije cuando te vi hoy es como, mirá qué tranquilo que venís caminando por el centro, como sin una preocupación en el mundo. Pero no siempre fue así. A los 10, 9 años, cuando había un entrenamiento y el equipo no estaba funcionando, y hacíamos un 5 contra 5 cuando terminaba el entrenamiento y jugábamos un partidito, a veces si no ganaba, por ahí no estaba todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo era la psiquis del pequeño Juan Cruz de 9, 10 años? El pequeño Juan Cruz de 9 años sigue teniendo la misma mentalidad de ahora, nada más que el de ahora lo puede controlar un poquito más, nada más. A mí, desde que yo nací hasta el día de hoy, no me gusta perder nada. Nosotros tiramos una moneda acá al aire y si pierdo me voy enojado por diciendo barbaridades por lo bajo, ¿me entendés? O sea, yo no quiero perder nada. Y sí, cuando era chico era mucho más efusivo, lo expresaba más. Hoy en día lo canalizo por otros lados, pero la mentalidad de ganar siempre estuvo, siempre, 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 hasta en los entrenamientos. Como decía vos, jugábamos recreativo al fútbol y era el primero que quería ganar. Iba a decir, jugamos el fútbol entre amigos y yo quería ganar. Y cuando hacíamos un jueguito de béisbol, quería ganar. Y si no ganaba era llanto. Y así fue por varios años, hasta que lo empecé a canalizar por otros lados y lo maduré por un poco, como decir así, como que lo maduré, pero
pero sigue estando eso adentro. Me salen dos cosas. Una, lo vamos a agarrar. Yo te tiro porque por ahí pienso de manera desorganizada y después vemos por dónde salimos. Pero una, el carácter exclusivo que tiene el béisbol, no sé si habrá otro deporte que sea tan brutal en el sentido de la individualidad dentro del conjunto que es el equipo. Quizás haya otro, viste, hoy en básquet, en fútbol americano, en algún otro equipo, habrá estadísticas, en fútbol también, habrá estadísticas de la performance individual de cada jugador, pero no tanto como en el béisbol. Entonces tiene como un efecto pesado, psicológicamente hablando, que no sé si es trasladable a muchos otros deportes, al menos que yo conozca, o al menos en esa magnitud. Te quiero preguntar por eso, después te quiero preguntar sobre las amistades y todo el grupo y el ser criado en grupo, ahí nos metemos por ahí. Pero ¿cómo fue para vos y cómo fuiste esto que me decís que lo fuiste desarrollando? Recuerdo a algunos otros de nuestros compañeros que tenían este problema de ponerse la presión, también por ser líderes del grupo, de ponerse esa presión de que como yo no estoy teniendo un buen desenvolvimiento en este partido, no me está yendo bien, entonces yo me tengo que sentir mal conmigo mismo en vez de seguir apoyando al equipo y estar pendiente de que al equipo le vaya bien. Incluso si ganamos, pero yo di orto, ganamos igual. Yo tendré mi crítica, pero ganamos el equipo. Entonces, pregúntate eso, ¿cómo se fue desarrollando y cuáles son tus pensamientos y tus observaciones en esa trayectoria sobre el béisbol y sobre este carácter individual y grupal? La primera pregunta me parece una gran pregunta, porque para mí, justo anoche lo hablaba en un asado con gente que no sabe qué es una pelota de béisbol, y me hacían preguntas, ¿viste? Estábamos hablando y... ¿Vos tirás o agarrás? Claro, sí. ¿Y de qué posición jugás? Y si no sabes las posiciones, ¿no? ¿Para qué me pregunta? No, pero me preguntaban y me decían que por qué era tan difícil batear. Porque yo les explicaba que la estadística del bateo es que de 10 oportunidades que vos tenés, si le pegas a 3 bien, sos muy bueno. O sea, sos un gran jugador. O sea, tenés el 70% de las veces fallaste y seguís siendo un buen jugador. Entonces me decían que por qué era eso y yo le decía que en el momento de batear vos sos una sola persona contra 9 que te quieren hacer out, digamos. Entonces son 9 contra 1 en ese momento donde vos estás solo, y más que o sea, tu DT te puede ayudar, tu manager te puede ayudar con alguna estrategia, pero en ese momento estás solo. No hay más nadie que vos y los 9 que están adelante tuyo que te están esperando, digamos. Entonces dentro de un deporte grupal me parece algo tan individual el bateo que está bueno de cómo tenés que aprender a manejar tu cabeza con eso, como vos decías, de que esas 7, o sea, estás todo el tiempo dispuesto a fallar, o sea, el error convive en el deporte, en el béisbol convive con vos. Entonces, el canalizar eso como para que sea mejor para el equipo y no cuando falles sea perjudique al equipo, eso es para mí está la clave del béisbol. Para mí es una de las claves del béisbol, es el jugador que aprende a canalizar bien esos errores y con eso ayudar al equipo al que no y perjudica al equipo. O se bajonea, como dijiste vos. Pero sí me parece que dentro de un deporte tan grupal haya una parte tan individual, eso me vuelve loco. Y ahí le contaba eso a los chicos anoche y me decían, claro. Y la milésima de segundo que vos tenés para reaccionar, para pensar, para analizar, para que salga la técnica, como es increíble todos los detalles que necesitas para tener un buen turno al bate, digamos. Es muy difícil batear. Y esa data que me tiraste que la he escuchado a través de los años muchas veces, me sigo sorprendiendo porque no pasa en muchos deportes en los cuales vos podés ser exitoso fallando 7 veces de 10. Pero en este deporte, como dijiste vos, si lo haces bien 3 veces de 10, sos un gran jugador. Se te van a llamar de cualquier lado. Entonces, eso para notar la diferencia. También en el mundo de los deportes se me estaba viendo la cabeza esto que decís de la reacción. No tenés tiempo de pensar. Una vez que salió la pelota del brazo del lanzador, no tenés tiempo para pensar. Es mínimo el tiempo de decisión que tenés para pegar la pelota. Entonces, si estás pensando, perdiste. Te quería preguntar por toda esa movida de
más allá del entrenamiento, que cualquier deportista entrena una barbaridad y cualquier deporte también tiene este componente psicológico, que por ahí también tirar la observación, está esta cuestión o esta percepción social de que, bueno, o estudias o sos un deportista. ¿Me entendés? Como los deportistas no son gente inteligente, o es como es una inteligencia distinta a la académica, no somos vistos como, o los deportistas no son vistos como alguien particularmente inteligente en la sociedad. Ahora, el desarrollo psicológico que tenés que tener para poder desenvolverte en el momento de una competencia es brutal. Entonces, el desarrollo humano que te lleva el tener que justamente, así como cualquier cosa en vivo, así como ser artista en un teatro, ¿me entendés? Como el hecho de que haya un momento en una situación, que no es que mandaste mal un informe o una planilla de Excel, no, en este momento tenés que hacer esta acción, y si no podés, fallaste. Entonces, eso es brutal. Preguntarte sobre todo este componente psicológico del béisbol, y lo supe hablar también con Fede Robles, que es un gran lanzador, es tu primo también, es parte de la vida que es tu primo, pero un gran lanzador, histórico del Club Dolphins y también de la selección argentina, ya muy cementado y jugando en Italia y siendo un referente a nivel nacional y a nivel provincial, ni hablar. Hablaba con él sobre el aspecto psicológico de la batalla entre el pitcher y el bateador, entre el lanzador y el bateador, y cómo eso juega en el desenvolvimiento del juego, volviendo al punto después de que eso, en el macro, si a vos te gana esa batalla, si te podés levantar rápidamente, a 1000 horas ese efecto, pero si no podés quedarte destruido y afectar a todo tu equipo, y es como, volviendo al punto, la psicología del individuo y cómo afecta al grupo, al ánimo del grupo, si se siente, ¿qué dirías? ¿Valiente o embravecido? O si se siente más, ¿qué dirías? Como que se le están pasando por encima. ¿Cuál ha sido tu observación en estos años de jugar al béisbol sobre la importancia del carácter psicológico del deporte? Mira, como dijiste, una batalla psicológica. El tirar, el pitcher y el bateador tienen una batalla psicológica muy grande. La gente no sabe que aparte de que vos tenés milésimas de segundo para reaccionar, para analizar, también los pitchers tienen distintos lanzamientos. O sea, vos, desde que la pelota sale de la mano del pitcher hasta que llega al home, que serán 18 metros, vos tenés que analizar qué tipo de lanzamiento es, la estrategia que está llevando tu equipo a cabo, tu estrategia en ese turno. Entonces es mucho lo psicológico ahí, como decías vos. ¿Y qué más me ha dicho? Eso, sobre... banco el punto de que hay muchísimas estrategias, en ese sentido lo veo como algo más hasta intelectual, como un desafío intelectual en el cual si tenés la capacidad cognitiva y el desarrollo para ver qué es lo que está pasando y analizarlo en varias capas, como bueno, qué está tratando de hacer el pitcher o qué estuvo haciendo en las últimas entradas. Ahí tenés un montón de estrategia. Ahora, el peso psicológico de justamente como la estrategia previa, pero también el enfoque que tenés en ánimos vos, sobre si estás siendo agresivo, si estás siendo pasivo, si vas a salir a batear o si vas a salir a esperar lanzamientos, porque el juego se desarrolla a través de cada turno al bate. Entonces cada turno al bate cuenta, y ahí es donde se reduce y se amplifica y hace ese énfasis en esa batalla psicológica, más allá del primera base con el otro primera base, qué está pasando entre el pitcher y el bateador en ese momento. ¿Cómo funciona para vos o qué has podido desarrollar a través de la madurez y de los años y de la práctica del juego sobre cómo entrar bien y estar bien enfocado para tener el resultado deseado en esa batalla de pitcher y bateador? Bien. Sí, tengamos en cuenta que en un partido vos tenés aproximadamente, vamos a poner un promedio de 4 turnos al bate. 4 veces que tenés la opción de ir a batear. De estas 4, si vos le pegas una bien, estás haciendo un buen desempeño. O sea, fallaste 3 y le pegaste una bien, está dentro del promedio de un buen regular, bien. Si le pegaste 2, sos un animal. Entonces, eso afecta mucho al beisbolista, al bateador, de si en el primer turno me fue bien, si en el primer turno me fue mal. La teoría es clara. A ver, si te fue mal el primer turno, borrón y cuenta nueva para el próximo. Y si te fue mal, el próximo. O sea, eso es muy, muy del béisbol. La palabra próximo, el próximo turno, el próximo rolling, el próximo, es muy del béisbol. Porque, o sea, convivís con el error. Entonces tienes que estar
tu mejor oportunidad es la próxima. La que ya pasó, ya está, no lo va a poder cambiar. De eso a llevarlo, a tomarlo en práctica, es dificilísimo para mí. A mí me costó mucho. Yo era un jugador que se queda por ahí también. Tengo mis momentos de que cuando las cosas no están saliendo bien, me quedo en mi slump de los turnos fallados. Es muy difícil, es muy psicológico, tiene que estar muy fuerte mentalmente. O sea, una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. En la teoría se ve fácil, pero en la práctica no es tan así, porque es frustrante, hay muchas veces que es frustrante, pero bueno, ahí está en donde se diferencian los grandes jugadores con los jugadores normales, o para mí está ahí en la mentalidad. Y después en las estrategias, como decías vos, yo siempre analicé mis partidos así, con mis 4 turnos. O sea, yo siempre lo analicé con mis 4 turnos, que mi primer turno me sirva para los otros, tomando información, tomando cómo me siento, tomando cómo está jugando la defensa, obtención de información. Después si le pego bien o no, yo siempre lo voy a querer pegar bien. Y así para el próximo. El segundo, información para los otros dos. Y siempre he tenido una estrategia macro, como decía vos, una estrategia de juego en el partido entero y una estrategia turno a turno. A mí me gusta mucho eso, o sea, me gusta esa batalla mental de pensar qué me va a tirar, qué piensa él, qué pienso yo, con qué me hizo fallar el turno anterior. Todo eso a mí me encanta. Hay jugadores que no les gusta, hay jugadores que van en mente en blanco, ven la pelota y hacen swing, y es válido también. A mí me gusta pensar. Yo prefiero escuchar el sonido del catcher, toda la información que yo puedo obtener, yo trato de tenerla y tomarla a mi favor. Si al pitcher se le ve la pelota, si no, sentado afuera mirando a mis compañeros batear, si el pitcher cuando tira una recta la suelta un poquito más arriba, si tira una curva, si la suelta un poquito más abajo, si se le ven los picheos de la mano. Yo me encantan esas cosas porque me parece genial todos esos detalles. Hay gente que no le gusta, hay gente que no. A mí me encantan. Turno a turno nunca voy en mente en blanco. O sea, yo siempre tengo una estrategia que te puede salir bien, que te puede salir mal, pero siempre voy con una estrategia en ese turno y que me sirva para los otros turnos. O sea, eso es más o menos mi pensamiento en cada partido. Me parece fascinante, hermano, y bueno, no me tenés que convencer a mí de que me guste el béisbol, pero me parece fascinante ese tratar de buscar la mínima ventaja competitiva que pueda adquirir para estar mejor preparado. Eh, Subimos tener esos de con mente en blanca que iban y hacían swing nomás y les iba bien. Pero también te quería preguntar sobre eso, porque también en la época en la cual, y estamos hablando de una persona muy particular que no la vamos a mencionar, pero a mí se me viene un nombre a la cabeza, no sé si a vos también, alguien que jugó con nosotros por muchos años. Creo que también quizás se vuelva más difícil con el tiempo eso. Y te quería preguntar sobre tu observación, siendo que has jugado en la selección argentina mayor, si la mayoría de los jugadores van en mente en blanco o suelen tener tratar de tomar más información y absorberla para tener esa pequeña ventaja competitiva, barra si la mayoría de los jugadores que llegan a ser de elite son individualistas, como me tienen que ir bien a mí y me importa que me vaya bien, y si me va bien a mí está todo bien, incluso si perdemos, o viceversa, de que incluso si no les va mal, son jugadores de equipo y como que están constantemente viendo qué necesita el equipo más allá de qué necesito para que a mí me vaya bien. ¿Cuál es tu observación sobre estas dos cosas, tanto el individualismo como el análisis de juego, y de qué lado pensás que es más probable, o de la gente que llegó, dónde encontrás más? Buena pregunta. Sobre la estrategia, como decías vos, el pensamiento, la verdad que en Argentina siento que hay mucho más de la mente en blanco, de ir sin pensar, pero porque tampoco tenemos información como tienen en otros países, me parece. Me parece que el jugador argentino madura mucho más tarde. O sea, un jugador
acá los jugadores para mí en su mejor momento son rondando los 30, entre los 28 y los 32 podemos poner, porque ahí maduraron, ahí entendieron el béisbol. En cambio en otros países el mejor momento es cuando tenés 23, 20, a los 26 años, o sea, cuando estás pleno físicamente, porque esta información ya la tienen. Entonces me parece que de ambos lados. Yo creo que hay gente en grandes ligas que ha llegado a la grandes ligas que no piensa, pero para mí son más los que tienen su estrategia. Eh, yo me acuerdo una entrevista de Manny Ramírez donde decía que él iba a buscar un picheo, que él iba a estar esperando un picheo, que si no se lo tiraban él no iba a sacar el bate. Pero que en sus 4 turnos él estaba convencido de que ese picheo se lo iban a tirar en algún momento de esos 4 turnos. Y ese era su momento de ejecutar todo el plan que tenía. Y es una locura, o sea, vos pensar que el tipo puede haber fallado 3 veces sin mover el bate y el último le tiraron el picheo que estaba buscando y dio un jonrón y terminó siendo el héroe del partido, ¿me entendés? Pero eso es la no desesperación, porque por ahí a la primera que fallaste, decís, no, ahora voy y le hago swing a cualquiera y la cosa es confiar en esa estrategia que tenés y en ese plan. Y después lo de individualidad, es como todo para mí, como todo deporte. Cada vez está siendo más individual para mí, todos los deportes. Pero a mí me encantan los jugadores de equipo, me encantan. Me fascina jugar con alguien que se desvíe por el equipo, a mí me vuelve loco. Pero como en todos lados, mientras más profesional, más te cruzas con gente que solo piensa en ello. Que también está bien, porque es su trabajo, sus números son su currículum. Entonces, si a ellos le va mal, así al equipo le vaya bien, el año que viene no te contratan y no come, ¿me entendés? O sea, también tiene su lado B, que lo entiendo, pero a mí personalmente me vuelve loco el que se desvíe por el equipo y que no le interesan mucho las estadísticas. Hay un momento por eso, ahora no. No lo estaba teniendo en consideración, pero sí, una vez que se profesionaliza, deja de ser un juego, deja de ser un, bueno, estos son mis amiguitos y vamos a ganar contra los otros que tienen su grupo de amiguitos. No, no, entonces como acá nos contrataron a todos, no nos conocemos, venimos de todas partes del mundo y hay que ganar, buenísimo, pero yo quiero que el año que viene me renueven el contrato. Entonces se vuelve, qué sé yo, tenés nuevas responsabilidades en ese sentido. Te quiero volver a esto que te quería preguntar sobre el criarse en manada. La palabra camada nos la han tirado mucho cuando éramos chicos, de que bueno, esta es la camada de los 99, de los 2001. ¿Cómo fue eso para vos y cómo lo viviste? ¿Y qué pros y contras? No sé si habrá, pero quizás haya alguna contra, pero ¿qué es lo que rescatás de eso que me decías recién? Del 60% de mis amigos los conocí en el club y nos criamos juntos, viéndonos, si bien no íbamos al colegio juntos, la gran mayoría iba a colegios separados, nos veíamos martes y jueves, martes, jueves y sábados, todas las semanas por años, por 10 años probablemente, y más, algunos años cuando íbamos creciendo entrenábamos incluso más. ¿Cómo fue para vos y qué rol tuvo en tu desarrollo como jugador y como persona? Y para mí fue una gran parte de mi vida. Lo que te da en un grupo no te lo da nada. Para mí, en mi forma de ver la vida, las cosas que aprendí, las peleas, mm, toda aventura, toda experiencia, todo lo que sea en grupo te forja como persona. Y me parece que nosotros lo vivimos a rajatabla eso. Nosotros, bueno, por lo menos viví en el club. Los sábados llegaba a las 8 o 9 de la mañana y volvíamos a mi casa de noche. Entonces yo vivía ahí y me crié con la gente del club y con mis amigos de toda la vida y eso para mí me hizo 100% mejor persona. Eh, me ayudó a poder desenvolverme en una sociedad, construir mis valores. Me parece que fue muy necesario para mi vida. Eh,
Sí, el club es eso, es ir, es entrenar. Nosotros entrenábamos 5 veces a la semana, de lunes a viernes, y el sábado estábamos todo el día metidos ahí, era todo. Nosotros teníamos todo ahí. Quiero volver a la cronología y ya preguntarte por tus experiencias en selección argentina y cómo se fue profesionalizando a través del tiempo. Eh, Al mismo tiempo, me queda algo por preguntarte que quizás se me fue. Eh, Sobre el encanto del béisbol y del deporte en general, te quería poner a disposición una observación, no sé si será propia o si la escuché a alguien más, esta la verdad no sé, pero es esta idea de poder ser un héroe mientras jugás o de alcanzar la gloria. Porque vos decís, qué sé yo, incluso sobre todo cuando sos más profesional, que tenés más fanaticada, más gente prestando atención, pero incluso para la gente que está ahí en la tribuna, sea poca, sean madres y novias, cuando tenés un buen momento y gana el equipo y era un partido difícil, hay una explosión de euforia, de gloria, y está probado esto no solamente cuando jugás, que debe ser incluso la magnitud debe ser superior en ese sentido, pero cuando alguien ve un partido de fútbol y su equipo de fútbol del cual es fan pierde, se bajan los niveles de testosterona en las próximas horas. Entonces, como hay un efecto medible psicológicamente de bajón, de energía o de ánimos por haber perdido. Y si ganás, tenés la capacidad de ser un héroe o de ser celebrado, de ser el héroe por el día, aunque sea por el fin de semana. Ni hablar si hay un torneo, si hay más gente, si es profesional, si X. Pero te quería poner a disposición esto y que me cuentes cuál ha sido tu observación y si ha sido ese parte del encanto como un elemento que te añade, si será crucial, principal o no, sobre lo que hace que te guste el béisbol. Más allá de que sea béisbol y no fútbol y de todas las technicalidades que hacen que sea este deporte y no el otro, si ese común de los deportes, del poder ser un héroe, ha sido algo que te ha llevado y te ha sentido inclinado a seguir por eso. Y yo creo que es una parte importante lo es. Eh, yo lo personal siempre está eso de querer ser el héroe, de querer que te vaya bien, de querer que cuando salgas afuera la gente esté feliz porque ganaste. Eso es una locura. Eh, a mí me pasa algo que yo cada vez que tengo un partido importante, un partido trascendental, que yo sé que nos jugamos mucho, eh, yo, yo lo visualizo, trato de visualizarlo todo el tiempo. Eh, yo lo visualizo a la noche, durante el día, cuando estoy comiendo. El día anterior lo visualizo, trato de visualizarme en ese momento, en el momento de mayor éxtasis, en el momento en donde yo estoy dando el palo y me pasa muchísimo de visualizarme, de pensarlo, de acostarme y repetirlo en mi cabeza tantas veces de que va a pasar, de que va a pasar, de que va a pasar. Después puede terminar pasando, ¿no? Es un deporte que la pelota pica un lado, pica el otro, y en el 90%, 99% de las veces no vas a ser el héroe. O sea, o porque ganó el otro equipo, o porque el héroe tenés 10 compañeros más, o porque el héroe fue el equipo, cómo funcionó. O sea, son muy pocas veces las que vas a ser el héroe. Pero bueno, yo siempre me visualizo ahí, eh, porque me parece que lo he vivido y es de los momentos con más éxtasis en mi vida. Sí, bueno, por ahí. Esa es una magia, creo, del deporte, que no sé si hay en otros ámbitos de la vida o de la sociedad, de que por ahí es muy difícil que sea un héroe en una oficina. Capaz que, qué sé yo, cambiaste la bolsita de basura, trajiste factura a la mañana, te aplauden un poco. Pero a ese nivel y a esa magnitud, son muy pocas las personas que llegan a ser celebradas. Déjame preguntarte esto, sobre... Por favor. Te agrego que eh, en el deporte es- está muy marcado cuando sos el héroe también, más en el béisbol. Eh, Se nota, eh, se sabe, se ve, está a la vista. Entonces, eso, como vos decías, es lo que tiene el deporte, y este deporte que nosotros queremos mucho, es eso que tiene que
ese éxtasis no lo vas a encontrar en muchos lados. Para mí he vivido cosas que no las puedo, no las hubiera vivido si, como voy a decir, trabajar en una oficina. Contame de la experiencia que has tenido jugando para la selección argentina. No sé cuál habrá sido tu primera convocatoria. Presumo, estoy seguro de que ha sido antes de los 18 años. ¿Cómo ha sido tu transición o tu experiencia a través de los viajes que has tenido con la selección argentina? ¿Y qué vas a hacer preguntarte con eso, hermano? También de cómo viste que se fue profesionalizando, pero lo quiero llevar a la primera vez para preguntarte qué sentiste la primera vez y qué se repitió, pero cómo fue esa primera vez en la que te tocó, te dijeron, che, mira, estás en la lista de convocados, vas a representar a tu país, eh, y bueno, justamente fuiste seleccionado, como la idea es que quedaste en los mejores y tenés la tarea y la responsabilidad de hacer el mejor papel posible para dejar el nombre de tu país lo más arriba que se pueda al final del torneo. ¿Cómo fue para vos esa primera experiencia y cómo se fue desarrollando a través de las próximas convocatorias? Mira, creo que la primera experiencia, hablábamos de mi mala memoria, pero mi primera experiencia con la selección creo que es una de las que más recuerdo, allá por el 2011, sí, 10 años creo que tenía, Guatemala. Éramos chiquitos, me acuerdo, pero me acuerdo todo, me acuerdo olores, me acuerdo momentos de los partidos, qué posición jugué cada partido, me acuerdo todo. Y sí recuerdo eh, el momento en donde fui convocado y estaba por viajar, la charla con mi papá, que en ese momento no sé si era 2011, claro, él era manager, pero de la selección mayor, yo jugaba en las menores. Eh, Andaba en esa órbita. Eh, y me puso un poco en contexto, de tan chiquito, me puso un poco en contexto lo que era vestir la selección, la camiseta de la selección argentina. Eh, y desde ese día me quedaron frases marcadas. La selección no se negocia, cuando se te llaman a la selección no importa nada, hay que ir. eh, por la selección se deja la vida. Son cosas que me acuerdo patente esa charla que tuve con él, en el que me inculcó todo esto que yo, claro, yo era chico y por ahí no entendés del todo. Y Hola, o sea, estamos hablando. ¿De qué? Estamos hablando ahora. ¿Te puedo pedir, porfa? Que nos dejes seguir hablando. Estamos hablando, disculpa. Gracias. Hola, chao. chao, nos vemos. Y me acuerdo de ser chico y yo no entendía mucho, ¿viste? Vos querías jugar con la selección, sí, divertido, conocer pibe nuevo, conocer un país nuevo, pero me acuerdo patente de esa charla que me quedó muy marcada, en donde dije, wow, esto es, claro, y la primera vez que te paraste en la línea blanca y estabas al frente de mucha gente en otro país, con tipo más, o sea, tamaño más grande, y empezó a sonar el himno, a mí me temblaba todo. A mí me temblaba todo porque no me lo esperaba y bueno, gracias a Dios con el correr del tiempo se me fue haciendo más común, más rutinario, porque desde ese día que me puse la camiseta de la selección hasta el día de hoy que pasé por todas las categorías y siempre jugué en la selección. Así que se me hizo un poco más llevadero, pero sí recuerdo esa primera experiencia muy marcada. Escuchar el himno en un país distinto, hermano. Viene gente de todo el mundo, viene gente de todos alrededores a ver el partido, es en un estadio, hay gente que por ahí sonará loco o no tanto, pero nosotros no estamos acostumbrados a jugar con un montón de gente, siendo que es el béisbol. A veces nos faltan jugadores, a veces no tenemos suficientes jugadores para jugar con el equipo completo. No viene mucha gente a ver un partido de béisbol. Y acá que tenés toda la contraposición de un montón de gente, vos siendo chico, estás jugando contra otro país, contra otro seleccionado, es una barbaridad. Suena como una experiencia. Te digo, suena, me ha tocado también, pero me ha tocado con muchas menos veces. Fue, creo, una vez nomás me tocó. Pero decime, ¿qué significa que te vas acostumbrando? Como que ya no. Déjame ver si lo entiendo. Como la intensidad no hace que te tiemblen las piernas, al mismo tiempo que sí lo sentís y como celebrás el momento y quizás estás presente, pero de igual manera no te lleva por encima, digamos, no te lleva por delante, como la primera vez. ¿Es eso? Totalmente a eso me refería. La primera vez
yo sentía que no iba a poder jugar, me temblaba todo, me temblaba todo. Después te vas, la costumbre hace que eh, lo vayas canalizando mejor, te vayas conociendo mejor, entonces ya sabes, yo soy un fiel creyente de que los nervios, la ansiedad, eh, perdón por el palabra, pero el cagazo siempre está. O sea, más cuando vas a jugar con tu país. O sea, yo siempre tengo eso. Hay veces que lo canalizo mejor, hay veces que lo canalizo mejor, trato de... Pero siempre está. Entonces las experiencias te van dando a llevar mejor esa parte, que no sea tan intenso como la primera vez, siempre va a estar, estás representando tu país, o sea, siempre va a estar eso de que te mueve adentro, pero lo vas canalizando mejor. Hermano, quizás te estoy exponiendo porque yo no tengo tanta memoria y tampoco tantos datos, no he hecho bien la tarea, pero tengo la percepción de que te ha tocado salir campeón con la selección nacional. ¿Es así? Primero, Sí. bien ahí. Preguntarte cómo viviste esa experiencia, tanto el partido, sin entrar en technicalidades, pero cómo viviste el partido y el que haya culminado con la selección argentina como campeón. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Cómo lo viviste? Y preguntarte si hoy por hoy significa una de las experiencias más significativas de tu vida o cómo lo recordás. Y mira, yo lo recuerdo como beisbolísticamente hablando, el mejor momento de mi carrera, pero por escándalo. No hay nada que se le compare a lo que vivimos en el sudamericano ese. Mira, yo siempre digo que cuando yo era chiquito, mi papá siempre tuvo, no siempre fue el manager de la selección argentina mayor, pero tuvo sus etapas y siempre estuvo metido en el béisbol, manejando. Y hemos visto muchos sudamericanos. eh, y yo de chiquito, yo los veía que salían campeón, eh, y por allá por el 2013, por el 2011, y era mi sueño. Mi sueño era salir campeón y festejar como se metía toda la gente en Buenos Aires al estadio, y, y ese era mi sueño. El torneo pasado que jugamos con la selección, el último torneo que jugué con la selección, se nos dio y voy a decir, cumplí un sueño. O sea, el éxtasis, aparte de cómo se dio, contra quién se dio, eh, el partido fue, no sé, no te quiero mentir el año, 2023, no me acuerdo bien la fecha, en Perú, sudamericano, jugaba Perú, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, todo Sudamérica. Y nos toca la final con Brasil, clásico rival de toda la vida, muy parejo, ellos teniendo grandísimos equipos, un desarrollo del béisbol mucho más que el que tenemos nosotros. Nosotros lo que nos caracteriza de siempre, el argentino se caracteriza por coraje, por las ganas, por nunca bajar los brazos, un equipo un poco más sufrido, pero más equipo, siento yo. A lo que yo percibí ese torneo, eh, partido muy parejo, un 0-0 muy parejo. Yo no estaba jugando, yo ingreso el último. Eh, y si nos van arriba en el quinto, sexto inning, 1-0. Y bueno, en la última entrada nosotros éramos locales, así que cerrábamos bateando y, y los dejamos en el terreno, como se dice en el béisbol, con base llena. Jacinto Cipriota Peto da un palo al fondo, entran dos carreras, 2-1, y ese momento nunca viví algo así, nunca. En el momento en que la pelota estaba en el aire, fueron segundos en donde he hablado con compañeros que estaban cerca mío, al lado mío, y fue como que el estadio se silenció por los segundos que la pelota estuvo en el aire porque no sabíamos qué iba a pasar.
hubo silencio, tensión. Es más, en el video se ve hasta cómo los jugadores se frisan. O sea, es increíble lo que se vivió en esos segundos. Y cuando se ve que el jugador de Brasil se tira y no alcanza a agarrar la pelota, salimos todos corriendo, una locura. Momento, sí o sí, de los momentos más felices de mi vida. Muy zarpado, hermano. Muy zarpado. Negro, nos metemos en, creo que el último, al menos lo que se me ocurre ahora, y iremos viendo si sale otra cosa, pero lo que se me ocurre que es el último tema referido al béisbol, que ha sido tu experiencia en Estados Unidos. Has estado jugando, has estado becado por varios años en Estados Unidos. Te quiero preguntar, ¿cómo se dio todo esto? Si era algo que venías mirando desde chico, presumo que has tenido siempre la voluntad de jugar profesional, también porque hemos tenido referentes que han jugado en Italia y como que nos fuimos criando con la idea de, che, está la puerta abierta y podemos ir a jugar y vivir de esto, si bien no te vas a hacer rico con el béisbol, han sido muy pocas personas, no sé si conoces a alguien que le haya pasado en Argentina, pero podés vivir haciendo lo que te gusta y jugando el juego que jugás desde que tenés 3 años o menos. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue la visión? ¿Y cómo fueron los pasos que se dieron para que vos puedas jugar en Estados Unidos en una universidad? Sí, fue un proceso largo. Yo de chico tenía la intención de seguir jugando al béisbol. A mi adolescencia, mis papás siempre quisieron que yo estudiara. Eso fue, siempre tuve libertad, pero siempre me dijeron que ellos querían que yo estudiara. Entonces la única oportunidad que yo tenía de seguir jugando y estudiando era una universidad en Estados Unidos. No era común, pocos argentinos lo habían hecho en el béisbol, ¿no? En otros deportes seguro es más común, pero en el béisbol no era común, información mínima. Con mi mamá, que ahí yo siempre digo que yo jugué en Estados Unidos gracias a mi mamá, porque ella fue la que me ayudaba con todo lo que tenía que hacer, buscaba información de esto, hablaba sin saber inglés, hablaba con todo el mundo, mandaba mail por todos lados. Y bueno, y así poco a poco con ella y mis entrenamientos y esta locura se fue dando, hasta que en el 2019 me llega la oferta la oportunidad de irme para allá y no lo dudé, dije, esto era lo que yo quería, era mi sueño, era lo que tanto buscamos, así que empezó ese camino que fue hermoso, que lo disfruté al máximo, que me, me dio una madurez para ver la vida, para que, que no me lo hubiera dado otra cosa. Tuve 4 o 5 años en Estados Unidos jugando y estudiando en distintas universidades, pasé por distintas universidades, por distintas ciudades, distintos grupos, distintos managers, distintas culturas. Jugué después, cuando se terminaba la temporada, jugaba Liga de Verano en mis vacaciones, más equipos, más gente, una experiencia muy linda que yo siempre digo que por ahí no se llegó al objetivo de terminar desembocando en jugar a nivel profesional, pero que disfruté el proceso a mi manera, pero al máximo, digamos. Me parece bellísimo, hermano, ese enfoque, que por ahí hay como una, como lo veo como dos opciones, lo veo medio binario, ¿viste? Como está la idea de o llegaste o no llegaste. Eso por un lado. Y después está como el enfoque que tenés sobre si llegaste o no. Como pudiste disfrutar la experiencia. Y tenemos a alguien muy cercano que hace mucho no veo, a Chupa, que es Martín Mondino, un jugador histórico del Club Dolphins, que nos supo decir, al menos yo lo recuerdo a él diciéndolo, yo jugué en Italia y esas fueron mis grandes ligas. Esa fue mi primera. Yo ya llegué a primera, este fue mi nivel, este fue el máximo al cual yo pude llegar y lo disfruté como eso. Entonces, ¿cómo fue para vos? Como tuviste un proceso de desilusión de, bueno, la meta era llegar a firmar, llegar a un equipo de grandes ligas o a ligas menores, y quizás la meta era tener un contrato más allá de la universidad y no se dio. ¿Cómo fue ese proceso y ese cambio de perspectiva psicológico, si es que lo hubo, o si siempre tuviste esta visión de voy a disfrutar esto y si sale, sale y para adelante? ¿Cómo lo viviste? Al principio sí me fui con la idea, la verdad, o sea, qué niño que juega al béisbol no sueña con firmar y más que se me iba a Estados Unidos, yo no sabía bien a lo que iba.
poca información, pero la ilusión estaba. A ver, yo soñaba con conseguir una firma, un contrato profesional, eso está claro. Los primeros 2 años lo sufrí mucho porque me encontré con una realidad donde el nivel era altísimo, eh, competía con tipos más grandes que yo físicamente, que que tener mucha más experiencia jugando, muchísimos equipos, muchísimos jugadores. Entonces eso fue un poco chocante al principio, los primeros 2 años. Yo creo que hice un clic en mi último año. Yo hice un clic de decir, yo soñé con jugar en esta universidad, no por el nombre, sino en el estilo de universidad, de como lo veía en las películas, de lo que yo me imaginaba, lo logré. Y ahí me hizo un clic como vos decía, esa frase yo la tengo muy, muy presente. Yo estoy convencido de que ahí hice el clic y dije, estas son mis grandes ligas y ahí lo tomé, creo que fue mi mejor temporada en eso, en disfrutarlo porque sabía que era lo último internamente. Yo sabía que era la última, entonces la disfruté como ninguna y sabía que estaba jugando en mis grandes ligas, que era lo máximo que podía jugar. Eh, entonces, esa frase la tengo muy marcada. Y también mi otra grande liga es jugar en la selección. O sea, jugar en la selección no tiene comparación con nada. Para mí lo más grande es ponerse la celeste y blanca y salir a la cancha. Pero esas son mis dos grandes ligas, por así decirlo, mis dos niveles que yo digo, estoy contento con dónde llegué, lo que hice y cómo lo disfruté. Agua. Vi una peli de, no sé, habré tenido 10, 12 años, eran los primeros años que había llegado Netflix y era el furor de, wow, mira, podés ver películas en internet. También estaba Cuevana. Quizá la vi en Cuevana, ahora que lo pienso. Pero había una película, viste, que cuando juega al béisbol no hay un montón de películas conocidas por todo el mundo o disponibles para ver. Entonces me puse a ver como béisbol. Y había una que se llamaba Sugar, que era azúcar. No sé si es conocida, no creo que sea conocida, pero es también de las historias, como que no tenía un final culmine, no había un momento de la historia en el que vos decís, bueno, este es el momento más importante de la película. Era el puro y duro el camino de él, si bien era una ficción, el camino de él en irse de su país, no sé si dominicana o de Venezuela, tratar de firmar las cosas que le pasan y al final no termina lográndolo, a veces lo bien, a veces lo mal, no termina lográndolo, lo dejan libre y después sale él, la última escena es él jugando como en una categoría reserva, ¿entendés? Como algo de fin de semana con gente que quiere ir a jugar únicamente y disfrutándolo, y así bueno, ¿qué me quedo con? Me marcó en ese sentido, de decir, bueno, el chabón no llegó y como, ¿cuál es la moraleja de la historia? No llegó. Y eso me costaba mucho entenderlo de chico. Y hoy te quiero poner a disposición esto, de que por ahí el argentino tiene mucho del bilardismo, dentro del deporte y fuera del deporte, esto de ganar a cualquier costo y si no ganas, sos un fracasado. O sea, como del segundo nadie se acuerda. ¿Cómo lo balanceas, hermano? ¿Y cuál ha sido tu percepción dentro del deporte, dentro del béisbol o dentro de la sociedad sobre esto? Te estoy haciendo 4 preguntas al mismo tiempo, pero agárralo por donde quieras. Te quiero traer a disposición esto, sobre la idea de ganar metiendo la traba, envenenando el agua, ¿me entendés? Como a cualquier costo, o de el fair play, de jugar bien, de hacer tu mejor trabajo. Lo que decís vos, le pegaste bien a la pelota, pero salió de frente y la agarraron, y bueno, pero le pegué bien, pero hice bien mi trabajo. El resultado no se dio, pero jugué bien. Y esta idea de no importa cómo jugás, no importa si ganás y perdés, sino cómo jugás el juego y todo lo que trae a la sociedad eso de que por ahí, si vos jugás bien, si vos no haces trampa en el golf, quizás haga negocio con vos porque sé que sos una buena persona y quizás te invite a comer un asado a mi cumple. Te estoy diciendo por muchos lados, pero ¿cuál es tu observación dentro del béisbol, dentro del deporte o simplemente de Argentina sobre esta mentalidad de o ganar a todo costa o de estar contento con un buen desarrollo y un buen desempeño? ¿Cómo lo ves? Acá te lo voy a separar en dos un poquito. Eh, yo creo que me conoces y sabes que me encanta ganar, que soy de las personas más competitivas que hay en este mundo, pero sí hay que valorar más los procesos para mí. El argentino es de valorar poco los procesos. eh, y para mí deberíamos valorar un poco más los procesos, aunque duela, aunque perdiste una final, aunque
a todo el mundo le duele, aunque quedaste afuera de, no sé, de un Panamericano que nos ha pasado. Hay que confiar en los procesos. Después sí, obviamente quiero ganar a toda costa. Eh, por eso por un lado, en lo que va a los procesos y a los resultados. Eh, Después todo lo que esté a mi alcance que pueda yo hacer en una cancha de béisbol para ganar, yo lo voy a hacer. Eh, Siempre y cuando no sea, sea dentro de las reglas. eh, eh, si tengo que ser la viveza, nosotros la tenemos. Vos sabés que hay una entrevista del Manu Ginóbili que lo explica a la perfección, que, que con los huevos y la picardía puede ganar una vez, pero vos tenés que jugar bien y después a eso sumarle lo otro, sumarle los huevos, la picardía, los detalles, el potrero, así como se le dice en el béisbol, en el fútbol. Nosotros el argentino tiene el potrero encima. Es una frase que se usa para el fútbol, pero todos los deportes lo tienen, porque el argentino es así. Entonces, ese potrero me encanta, me fascina, lo llevo a cabo, trato de ser ese, de hacer esa diferencia con un pensamiento más vivo que el otro, pero si el otro es así, da 5 jonrones por torneo y nosotros no damos uno, con hacerle un out en una base de vivo, no gana nada. O sea, no le vas a competir. Primero tenés que competir jugando bien y después sumarle eso, para mí. Me parece buenísimo, me parece una buena, un buen enfoque para tener. Como, bueno, sí, buenísimo. Si, ¿cuál es el juego que estás jugando? Como si no sos bueno en el juego, pero estás queriendo ganar con pequeñas trampas acá y allá, trampas o ventajas, atajos, rara vez ganes por eso en específico. Ahora, me interesa preguntarte algo, ¿no? Porque quizás estemos en desacuerdo en esto, pero también me interesa explorarlo, ver cómo lo ves y hablar un poco de este concepto. Vos me mencionaste el potrero, a mí se me ocurrió en la cabeza la idea de viveza criolla. ¿Cómo lo entiendo yo? Puede tener una concepción buena. Yo creo que en general yo tengo una percepción negativa del concepto. Porque si bien hay un añadido de creatividad, de ser ingenioso, que eso es lo que celebramos del argentino, está esta contracara de, ay no, me meten quilombo, pero de hacer un gol con la mano, ¿me entendés? Como me aprovecho de una ventaja fuera de las reglas que no vio el árbitro y si nadie se dio cuenta me voy a tomar ventaja de eso. Y eso también lo podés extrapolar a la corrupción que existe en nuestros sistemas políticos. No lo vamos a meter por ahí, pero quiero preguntarte sobre esta idiosincrasia y esta forma de vida y cómo se lleva a cabo. Porque una cosa es la creatividad, se me vino a la cabeza esta jugada y quizás sea técnico para cualquier persona que no... Ya las personas que no les interesa el béisbol ya se fueron. Así que creo que es Lindor o algún shortstop que le tiran un lineazo de frente, la deja caer y después quiere hacer el doble play. Y eso es creatividad, no estás rompiendo la regla, no estás cagando al otro jugador, no estás haciendo trampa de ninguna manera, simplemente estás queriendo ser ingenioso y creativo y tomar ventaja de algo, pero no en contra de, ¿me entiendes? Como sin romper una regla. Creo que hay mucho de llevarlo más allá y me pregunto si hay un límite en el cual sea bueno. Creo que hay un límite, creo que por ahí hay momentos en los cuales se lo toma como algo bueno cuando en realidad es algo malo. Y creo que si bien es una foto buenísima y es una historia genial la del Diego haciendo el gol con la mano y también muy representativo post Malvina y toda la movida, creo que de igual manera sigue haciendo ecos en la historia, ¿me entendés? Como es tan fundacional de los últimos años de Argentina, sobre todo por el fútbol, por el exitismo que teníamos, por Bilardo, porque hay que ganar y salir campeón y lo lograron. Perfecto. Ahora, si, más allá del Diego, de lo que hacía afuera o adentro de la cancha, ese acto, ¿pensás que está bien, que es una expresión positiva de la viveza criolla? ¿O pensás que hay un límite en el cual la viveza criolla se pasa a ser un ventajismo negativo y que es contraproducente y nos hace más mal que bien por el ejemplo que da? ¿Cómo lo ves, hermano? Capaz que estamos completamente en desacuerdo, vamos a decir, ganá a toda costa, hermano. ¿Cómo lo ves? Vos sabés que yo sí tengo otro punto de vista, entiendo tu punto, la verdad, en un mundo ideal tendría que ser así, pero el argentino tiene esa esencia, me parece que es lo que nos diferencia de los otros también. A ver, yo soy maradoniano a morir. Sé que por ahí a vos no te interesa mucho el fútbol, ¿no? Pero para mí el Diego es lo más grande que hay.
Y como vos dijiste, en ese gol hay tanto contexto que es tan perfecto, que se dio de tal forma en lo que es, para mí es arte. Ese gol es el engaño a un sistema, a posguerra. Me parece que, bueno, te tenés que llevar por el contexto también. Yo me lo llevo por el contexto. Capaz si lo hubiera hecho otra persona, te digo que no, pero el Diego a mí puede. Lo que sí es como, a mí me cuesta poner el límite, porque, por ejemplo, en el fútbol eh, no es que está prohibido pegarle con la mano, está penalizado, ¿no? Entonces, o sea, vos le podés pegar con la mano. Después el árbitro queda si la vio, si lo cobró, si no. Es, la regla es así. Entonces, no sé dónde está el límite. A mí me cuesta encontrar ahí el límite de qué es lo que se puede hacer pero es sancionado y qué es lo que moralmente está mal o excede los límites. Eh, es difícil, pero sí creo que, como te decía antes, el argentino tiene eso de la viveza criolla que por ahí muchas veces nos ha perjudicado. Sinceramente, seguramente nos ha perjudicado porque se ha llevado a niveles muy altos, eh, pero yo creo que una viveza que se pueda, que esté dentro de las reglas, que sea solo viveza dentro de un juego, me parece bien. Después que ya se lleve a otros lados y que se extralimite, ya ahí ya no comparto. Pero sí es un tema muy o sea, muy interesante de analizar y hay mucho, o sea, hay muchos puntos de vista, está muy separado, bueno, siempre tuvo el Bilardo Menotti, o sea, siempre tuvo esa grieta en Argentina. Eh, yo prefiero tomar un poquito de los dos, como te digo, jugar bien y agregarle un poquito de la viveza, de que quiero ganar a toda costa, pero hay límites. Pero quiero esa viveza, o sea, por eso te digo que es difícil ponerle un límite, pero sí me gustan cosas de los dos lados. Me parece salvado puntual. Bueno, no lo había escuchado esta distinción entre no está prohibido, está penalizado. Por lo cual me veo en obligación de recomendarte que tome un paso más allá y entre a la facultad de abogacía, bueno, porque acaba de tirar un argumento buenísimo. Entiendo el punto, sobre todo cuando lo llevas a... ¿Quién es? Fue Suárez en un mundial que mete la mano para que no entre el gol. Y vos decís, bueno, ¿eso está mal o es parte del juego? Y yo me estoy sacrificando y a mí me van a sacar la roja, pero está dentro de las reglas. Entonces quizás en ese sentido, lo del Diego me parece que es distinto en cuanto a que no es un último recurso para evitar un daño, sino que es una ventaja a mi equipo. Pero me parece interesante que lo hayas puesto a colación y me hace traerlo más al medio en ese sentido, o ver un poco de los dos lados. Ahora, vayamos a algo fuera, ¿sí? Pongo Por favor. un, un ejemplo. Los bidones para mí sí ya pasa un límite, porque es fuera de lo del reglamento, digamos, o sea, fuera de lo deportivo. Por eso ahí viste que el límite que estábamos hablando, bueno, los bidones no me parece bien, o sea, eh, el gol con la mano lo banco. Eh, Más o menos por ahí va. Eh, ¿Me entendiste más o menos el punto que te quise dar ahí? Entre lo extradeportivo y lo deportivo y lo penalizado y lo no en cada deporte. Eh, y después queda en cada uno la moral. Sí, me metiste otra variable que es la moral y después está los códigos dentro del deporte. Esto lo hablé con Fede Robles sobre Lo escuché. eso. O sea, como por ahí en el béisbol, si vos ganando por mucho, no deberías robar bases o no deberías tomar ventajas, pero ¿cuándo es el límite? Y algunas personas es para cuando vas ganando por 7, otras por 10, y en el rugby es totalmente distinto. En el rugby, por obligación moral o por buen juego o buena etiqueta, lo que se plantea es que tenés que ganar por la mayor diferencia posible, de que diste todo el esfuerzo que tenías, incluso contra un equipo que bastaba con un 20%. Entonces, como son códigos dentro de cada deporte también. Es otra etiqueta, son convenciones distintas. Pero te quería hacer precisamente esa pregunta sobre los bidones que, para el que
no tenga esta historia, cuenta la leyenda de que Bilardo mandó a poner laxantes en los bidones de agua de Brasil en un partido que estaba jugando Argentina-Brasil y estaban todos con cagadera, como se lo conoce. Eso es extra deportivo y potencialmente inmoral, pero creo que caímos del mismo lado en ese sentido. Los iba a llevar a jugar al estanciero o al Monopoly y así, bueno, yo soy el banco y saca un papelito de más. Y está bien, es plata que a nadie le importa porque es un juego, pero ¿entendés cómo hacer trampa dentro del juego? Nada, lo llevo mucho por ahí, esta idea de que los gerentes, película, ¿no? Los gerentes van a jugar al golf o al tenis y así se conocen y también ven si hacen trampa o no. Y eso te dice algo de cómo es la persona fuera del deporte o no. Es como, no, bueno, es una persona dentro del deporte y otra fuera. Hay un poco ahí de que te muestra el cómo es la persona. Por eso no sé si únicamente se puede achicar o disminuir, minimizar a una experiencia en particular o a un contexto en particular. Y entiendo el punto, o sea, como no estoy queriendo empujarte que pienses distinto, entiendo el punto del contexto de lo del Diego. Lo que yo también pienso es cuáles son las repercusiones sociales a día de hoy si seguimos pensando que es algo celebrable o es algo condenable. Y a eso voy con que creo que, al menos a mí, en mi psiquis, no sé si será compartido por todo el mundo, pero esta idea de cómo deberíamos pensar sobre esta acción. Creo que sigue siendo un enigma social. Quizás yo lo estoy magnificando, porque para mí es fascinante. Pero cómo deberíamos caratular esta acción y cómo deberíamos entenderlo. Y también volviendo al punto, y si ahora hago un poquito de memoria, fui a ver Homo Argentum, la de Francella, y también vienen unos brasileros y les vende algo, qué sé yo, les vende como unas joyas, oro, lo que sea, y les desea buena suerte y le dice, yo, para mí Pelé, el más grande, qué sé yo, y le dice, para mí gol con la mano no vale. Y como que más allá de que después salen de la joyería y llama a alguien para que los roben a los brasileños que sabe cuánto la tenían y qué sé yo. Más allá de cómo termina la historia, a lo que estoy apuntando es a que culturalmente está también expresado en una peli de Francella el hablar de esto. Es verdaderamente uno de esos momentos que nos marcó culturalmente como nación. Entonces, me sigue pareciendo interesante a día de hoy cómo lo ve las personas y por eso lo quería traer a colación. Me parece súper interesante. Totalmente. ¿Qué más, Negrito? Y para mí también está bueno que vos pienses de una forma, yo tengo otro punto de vista y se pueda debatir estos temas. Me parece que son geniales, o sea, que habla de la esencia nuestra y que vos tengas tu punto de vista, como lo dijiste, yo por ahí no concuerdo, pero a ver, lo estamos discutiendo, ni yo quiero que vos pienses como pienso yo, ni yo quiero que vos pienses, ¿me entendés? O sea, vos tenés tu punto de vista y es válido, yo tengo el mío, y como te decía, para mí ese gol, por traerlo, lo trajiste justo, y recién dijiste algo de eso, ese gol representa lo que era Maradona y la historia argentina para mí. O sea, ese partido es el mejor gol de la historia de los mundiales y después un gol con la mano. O sea, la famosa frase Fiorito y Dubái. O sea, era el Diego. Entonces tiene mucho de argentino, justo esa parte para mí, pero sí, son válidos los dos puntos de vista y me parece que está bueno debatirlo. La simbología es brutal en ese sentido. Sí, es parte de alguna manera no sé si existe la chance, y he hablado con una persona y tengo un amigo muy cercano que he conocido acá del Facu de Abogacía, que se llama Gastón, le mando un saludo si está viendo esto, no creo, pero habla de los héroes. Él habla de los héroes y de la mitología y de cómo la idea del héroe en una historia marca el comportamiento que debería tener el individuo en la sociedad. Y en ese sentido, no sé si hoy podemos tener nuevos héroes, ya que vemos qué come, como que los podemos desmitificar más rápidamente. Al Diego quizás tenía sus cosas privadas en ese momento, si bien después se hicieron públicas, pero quizás esa ignorancia de cómo es la persona en su casa te da esa mitificación. Es más fácil engrandecer a alguien o hacerlo un prócer. Y no sé si hoy por hoy está la chance de hacer eso. Nunca los héroes son héroes en el momento, generalmente no lo son. O a veces sí, qué sé yo, son pocos. Generalmente se reconoce o se agrandan con el tiempo. Por decirte Favaloro. No sé si Favaloro lo aplaudían cuando salía de la calle. Hoy por hoy Favaloro es un nombre que todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo de Argentina y ojalá esperemos en el consciente colectivo de lo que hizo. Para Pero mí, sí. personalmente, top 3 de las personas más influyentes
a nivel mundial, argentino más influyente a nivel mundial, Favaloro, para mí. Está ahí, está en un ranking, un top muy alto en mi perspectiva. ¿Y qué más habías tocado? Dijiste, lo de los ídolos, los de los héroes. Hay una frase que dice, no conozcas a tu ídolo porque va a dejar de serlo. Sí, O sí. sea, es así, o sea, pasa mucho eh, y, y totalmente, a ver, todos sabemos lo que fue Maradona fuera del fútbol. Yo no te voy a decir, no te voy a decir que no, pero yo sí elijo y soy fiel creyente de que hay que dividir. O sea, lo que fue Maradona en el fútbol es una cosa que para mí es lo más grande que hay, obviamente junto a Messi, que cambió la historia de un deporte, que cambió la historia de un país, que, o sea, todo lo que hizo Maradona no entra en el video para nombrar todas las cosas que hizo. Eso por un lado, y después su vida personal, sus ideas políticas, cómo se manejó en su vida, a mí no me gusta, no lo comparto, pero eso no mancha lo que para mí es Maradona. O sea, lo separo y para mí es lo más grande. Abriste otra ventana que me parece extremadamente interesante, que es esto del arte y el artista, o del arte y su obra. Y creo, no sé si habrá otro que ilumine más esto en los últimos años que Michael Jackson. O sea, vos decís, bueno, el chabón es potencialmente el mejor músico de la historia. Póngale que top 10, tranquilo, holgado. ¿Se entiende? Probablemente, andás a ver, porque ahora está viendo la nueva ola, por mucho tiempo se creyó, no, bueno, le quieren sacar plata, después se creyó, no, bueno, toca pibe sí o sí, ahora está viendo la otra ola, la tercera ola de probablemente era todo de vuelta como le querían sacar plata y lo querían dejar seco porque estaba en contra de las disqueras y qué sé yo, y como quizás había política, quizás lo asesinaron, andás a ver qué onda con todo. Ahora, hagamos la presuposición. En el caso de que el chabón haya sido pedófilo, ¿qué hacemos al respecto? ¿Dejamos de escuchar Thriller? ¿Entendés? No sé cómo entenderlo. Como legalmente debería ir a la cárcel si está en vida y lo podemos encarcelar, creo que debería ir a la cárcel. Creo que las estrellas, también para los deportistas hay mucho de esto, de pensar que, sobre todo los deportistas, quizá es una preconcepción mía o hay algo ahí, pero me sale Mario Balotelli, por decirte. No sé si es necesariamente si salen de clase media, de clase baja o de clase alta, pero como que el deportista exitoso que no está preparado para ese éxito, por ahí se come la cabeza y piensa que es muchísimo más de lo que es y quiere pasar por encima de la ley. Deportista, artista, lo que sea, no importa. El punto es, las estrellas a nivel cultural, los rockstars, los deportistas, ¿deberían estar por encima de la ley? Yo creo que en ese sentido no. Ahora, no significa que su arte o su obra no sea admirable o de genios. Es muy difícil eso. Te quiero preguntar cuáles son tus observaciones, tus intuiciones y tus pensamientos sobre esa división, si te gusta hacerla, que presumo por lo que me dijiste que sí, entre el arte y el artista o entre el humano y su obra. No, sí, totalmente. Como concuerdo con vos en esto, que si hay una persona, sea una persona trabajadora, una persona, un deportista, una superestrella o quien sea, si hace algo que está fuera de la ley, tiene que ser juzgado como cualquier persona. O sea, a mí me parece que por ese lado compartimos la opinión y también para mí los artistas ya te lo expliqué que separo totalmente. Bueno, lo de Michael Jackson ahora parece que era todo lo contrario a lo que creíamos. Nunca vamos a ver la realidad porque ya estas personas ya no están en vida, ya solo quedan mails que andás a ver si pueden ser editados. No sé, la verdad es muy complicado, pero sí, para mí se divide. A ver, ¿cuántos rockeros conocemos que consumen sustancias ilegales y seguimos escuchando su música? Y no porque yo escuche la música de Charlie pienso que consumir está bien. O sea, me parece que va más separando. Entonces, yo lo llevo por ese lado. Creo que concordamos ahí en ese punto. Eh,
Sí, boludo, se me vino la mona a la cabeza. Claro. Yo no sé si está bien de decirlo. Vos sabés, viste, te cuento toda esta movida, lo estoy pensando en vivo. Está esta movida de quién sos y tu reputación, ¿me entendés? Como quién sos realmente y cómo te mostras. Y está toda esta idea de que podés tratar de tallar tu reputación, ¿me entendés? Como, bueno, digo calculadamente esto para tal cosa. Y en ese sentido, yo tengo las dos voces, como quién soy y quién sería conveniente que fuera. Trato de escuchar siempre la de quién soy. Ahora, sobre qué sería conveniente que fuera, a mí me gustaría en algún momento hablar con la Mona Jiménez. Está en mi lista de gente que me gustaría traer a sentarme acá. Ahora, se me vino a la cabeza, la Mona Jiménez tiene fotos chapándose a quinceañera. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, vamos a dejar escuchar beso a beso, el federal, como, creo que es el punto. En inglés se dice, estás disparándole a un caballo muerto. Como que ya llegamos al punto de acuerdo en que sí. Pero es otro ejemplo para decir, Totalmente. la persona es una cosa y también la posibilidad, y esto lo trae, a mi entender, lo trae el catolicismo y el cristianismo, que es el mecanismo del perdón y del arrepentimiento. La Mona, hace 20 años, cuando se chapaba quinceañera, o hace 10, no sé hace cuándo habrá sido la última vez. Si lo tengo, le pregunto cuándo fue la última vez, pero si lo hizo, ¿hoy lo volvería a hacer? ¿Hoy estaría arrepentido? Y creo que eso vale. El saber que lo hice y estuvo mal y ahora lo condeno. Hace la diferencia para mí. Más allá de lo que acabamos de hablar de si lo aceptas o si disfrutas de la música, más allá de que lo invites a un asado o te caiga bien o este comportamiento sea aceptable o no. Está la posibilidad de evolucionar también y de cambiar la forma que tenés de actuar o de pensar. Negrito, creo que cubrimos absolutamente todas las bases. No te quiero dejar ir, pero tenemos como unos 15 minutos más. Me interesa preguntarte, así como te lo preguntaría tomando una birra, boludo, o un fernet, que no me gusta el birra. ¿Cómo ves la sociedad, hermano, y la juventud en términos de los mandatos que se nos están poniendo? Creo que tuve a alguien hace muy poco que me hablaba de el nuevo mandato social y me decía, antes teníamos el mandato de casate, tener una familia y ahora es, en su parecer, y estoy de acuerdo, hacete rico y poderoso. Como cagate en el resto, pensá solamente en vos, a veces hay que ser egoísta, hacete rico y poderoso y alcanza los mayores niveles posibles de la jerarquía en la que estés para ser visto como el crack. Sea, no sé, en abogacía, ser juez, trabajar en tribunales y ser un juez o lo que sea, en cada ámbito de la sociedad, creo que la insistencia o la observación que él me tiró, yo estoy de acuerdo, es que la insistencia que se les da a los jóvenes es seguir su carrera profesional y que ese es el sentido de la vida. ¿Cómo te cae a vos en particular esto? ¿Cuál es tu forma de ver las cosas sobre qué te va a dar más sentido de vida? Si es una carrera, si es una familia, si hay alguna generalidad, más vale que en la individualidad como cada uno que haga lo que quiera, pero en la generalidad si tenés alguna intuición sobre eso y sobre cuál es tu percepción del mensaje social que se le da a los jóvenes hoy por hoy. ¿Cómo lo ves, Narito? Tema profundo ese. Sí siento que estamos en una sociedad un poco más individualista en ese sentido, como lo dijiste. Vos lo ejemplificaste, yo te lo digo más al básico. Me parece que estamos más individualistas, que cada uno piensa más en hacerse, tener plata, tener sus cosas, que esto, que lo otro, y, y la sociedad, si contribuye a la sociedad o no, no es dos mangos aparte. Me parece que sí se está creando un poco eso. Eh, sí hay más libertad en ese sentido de que no hay, los jóvenes no están tan abocados a formar una familia, a esos proyectos largos de vida como antes. Me parece que antes era más, el proceso era más como estructurado. Hoy en día está más libre, me parece. No me parece ni bien ni mal, me parece que mutó, me parece que es lo que es. Y yo personalmente me veo formando una familia, me veo, es algo que veo futuro, eh, teniendo mis propios emprendimientos. Hoy en día, eh, antes era estudiar una carrera sí o sí, porque si no, no vas a tener futuro. Hoy en día creo que hay más salida, si bien una carrera es un prestigio muy grande y te da muchas oportunidades, herramientas, eh,
y me parece algo súper importante en la vida de las personas. Me parece que hoy en día también tenés otras posibilidades que antes no tanto, otras alternativas que también están buenas y dan su rédito futuro y podés tener un proyecto futuro sin tener un título universitario. Y no sé, me fui un poco por las ramas, me parece, pero eh, sí, es eso más o menos lo que pienso. Te quiero preguntar, en tu observación, presumo que en tu círculo cercano, y quizá una presunción equivocada, que, que por ahí pensarán más o menos lo mismo, o estarán teniendo más o menos la misma idea de buscar formar una familia, quizás no, pero te quería preguntar tanto por tu círculo cercano, pero también tu observación de la sociedad en general sobre nuestra generación. Yo hoy tengo 27, vos tenés 25, 4. 24. Entre los 20 y 30, ponele. Sí. ¿Estás viendo un cambio o una vuelta de péndulo al conservadurismo? En el sentido, y no te quiero meter en política necesariamente, pero en cuanto a volver a la concepción tradicional de vivir una vida. Esto de casarte, de tener un hijo, de derivar tu sentido de vida a través de los amigos que tenés, pero también esto está probado, también está visto en demografía. Mientras más vas creciendo, menos tiempo pasas con tus amigos y más pasas con tu pareja, si tenés una pareja. Eh, Natural. Natural, lógico. Entonces, ¿cómo ves y tu percepción y tu observación, más allá de que por ahí tengas más cerca a gente que de un lado o del otro, en general, ¿pensás que está habiendo una vuelta de péndulo en el hacer lo que quieras y ser libre y comprarte 10.000 gatos y ser mamá de gatos? ¿Está habiendo una vuelta de péndulo a la familia tradicional o a la concepción tradicional de vida? ¿Cuál es tu observación sobre esto? Sí, creo que fue mutando. Creo que antes era muy estructural. Hoy en día estaba, como te dije, un poco más libre y más, no sé cómo es la palabra, pero sí, libre. Me parece que no sé cómo lo verán la gente más grande a la generación de jóvenes. Eh, yo creo que yo no veo tan mal nuestras edades. Siento que somos una buena mezcla porque traemos cosas de antes, traemos criarnos en un club, tener amigos, pasar mucho tiempo en la calle, tener amigos del barrio, ir a la plaza, jugar al fútbol en el barrio. Tenemos todo eso, que no nos criamos con la tecnología que hay hoy en día, pero también en nuestra adolescencia lo mezclamos con todo lo que hay hoy en día y me parece que está bueno eso, de la mezcla. Me parece que la generación que viene atrás le va a costar mucho más, un montón de cosas que nosotros ya tenemos como valores, como esto que te digo, grupos humanos. Creo que se está convirtiendo todo mucho en un videojuego que el día de mañana no sé cómo esos jóvenes, niños van a salir a la vida. Es un tema complicado. Ay, pero sí, me parece que nosotros somos una buena mezcla. Lo veo por ese lado. O sea, o por lo menos mi círculo, cómo lo veo yo, cómo me crié yo, eh, y cómo veo. Yo no soy un tipo mucho de la tecnología, pero veo a mis amigos que hoy en día tengo muchos amigos que trabajan con IA y son expertos. Y voy a decir, qué locura que nosotros cuando éramos chicos no teníamos celulares y hoy en día estos tipos son cracks en la inteligencia artificial. Parece que habla de la adaptación que tuvo nuestra generación a todo este mundo de la tecnología y todo lo nuevo, digamos. Quizás esté mal que nosotros digamos esto, pero tengo una percepción similar a vos, como que nuestra generación en general, en líneas generales, está saliendo bastante bien para lo que podría haber sido. Porque creo que tenemos una de atrás y a vos te tocó ser el mayor en tu casa, el hijo mayor, yo soy el menor. Entonces veo las generaciones de mis hermanos, que son 9 y 6 años más grandes, y creo que a ellos les pegó mucho más porque fueron los primeros en tener un Facebook, poner a los 13 años, ¿entendés? Fueron los primeros que le tocó. A mí me tocó ver un poco más los pros y los contras y las virtudes y los vicios en ese sentido. Y a ellos se los ha comido mucho más
otras olas ideológicas, sea el feminismo, sea lo LGBT, sea las opiniones políticas, los discursos y relatos políticos, también el cómo todo esto que te acabo de tirar, todos estos fenómenos sociales afectan a cómo se comportan y a cómo diseñan su vida. Sobre cómo conformar parejas, sí conformar parejas, hay un fenómeno enorme y creo que se está viendo sobre todo reflejado en las personas, lo cual tiene todo el sentido del mundo en términos biológicos, sobre todo en las personas y sobre todo en las mujeres más 30 que están decidiendo tener una familia y llamar a sus mascotas perrijos. De hecho, hablé con una chica súper interesante y una charla muy agradable y aprendí un montón con Antonella de la Fundación Perrijos. Y ella y personas que están cerca de ella ven a sus hijos como literalmente hijos, sabiendo de que es un canino y no un ser humano, pero queriendo suplir el rol de tener un hijo con lo que yo considero una mascota, un perro. Entonces, creo que a nosotros no nos ha afectado, si bien habrá, y como somos muchas personas y habrá gente que se va a los extremos y gente que se queda en el medio, creo que en general somos bastante razonables para lo que nos tocó vivir y los que se viene para adelante, o sea, como más abajo nuestro, los más chicos, los estamos destruyendo, boludo. A mi entender los estamos destruyendo y trato de ser empático porque no soy padre y si fuera padre y tuviera que tener yo un trabajo y mi esposa un trabajo y no tenemos tiempo para los hijos, como estás cansado y querés tener un 20 minutos de intimidad o de hablar un poco, de ver cómo estuvo el día y le enchufas el celular y es lo más práctico y lo más fácil. Ahora, al niño lo está criando el celular y las maestras y qué ideas tienen esas maestras y también se perdió toda esta idea de el respeto por el maestro como una autoridad. Ahora hay que ver si están adoctrinando a tu hijo o no. Y entonces ahí tenés la pérdida de la confianza en el sistema, sumado a todo el quilombo tecnológico que está causando las redes sociales y la tecnología en niños, cuando el cerebro no está desarrollado. De hecho, el lóbulo frontal, creo que la corteza prefrontal, que es la que te toma lo que te da la madurez y también ¿qué dirías? La supresión de los impulsos. Si habrá alguien que sepa de neuroquímica y de desarrollo neurológico, me corregirá. Sí, que deje ahí en los comentarios la pelotuda que acabo de decir. Pero hasta donde tengo entendido es eso. Se termina de desarrollar el cerebro de un ser humano a los 25 años. Le estamos dando un celular a un niño de 3, 5, 7 y no tenés ni idea de a qué esquinas oscuras del internet puede llevar eso. Porque también sí, un video de YouTube va al otro, y por ahí estás viendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido y cuál es el mensaje de fondo y qué le está causando a este niño en la cabeza. Están aprendiendo a cómo ser humanos a través de una pantalla que les pinta lo que es la realidad, que en realidad no es la realidad. Entonces nosotros jugábamos, hermano, nosotros jugábamos al fútbol, nos hacíamos cagar. Y eso es lo que está bien, hay que volver a pegarle a los niños. No, pero por ahí, hermano, como creo que eso el criarte en comunidad, el tener un grupo de vuelta, volviendo a esta idea de la camada y de la manada y de tener un grupo de amigos con el cual te vas desarrollando a través de los años, creo que es muy virtuoso y creo que lo estamos perdiendo y estamos revolviendo los cerebros a los niños y vamos a ver qué sale de eso. O sea, justo con lo que decías vos, o sea, me pasa a mí, hermano. Yo me tiro en la cama, ratos donde no querés pensar, donde estás cansado, te tiré en la cama a ver el celular, porque tengo mis momentos, y te pones a ver videos cortos, short, reels, yo no uso TikTok, pero en Instagram, en YouTube, lo que sea, y te pone, y cuando te diste cuenta, estás viendo cualquier cosa. Y te pasa, y vos decís, ¿por qué estoy viendo esto? No, me voy a poner a hacer otra cosa. Y por ahí te fijaste la hora y pasaste 15, 20 minutos viendo y no te quedó nada de lo que viste. O sea, ¿para qué estabas viendo, me entendés? Imagínate que me pasa a mí, que yo sé qué está bien, qué está mal, y tengo un poco mi vida, o sea, mi cabeza más o menos formada y sé lo que quiero, sé lo que no, sé lo que me sirve, sé lo que no. Imagínate por un niño de 5 años que no sabe lo que está bien, lo que está mal y ve estos videos y se pasa. No quiero imaginar las cosas que pueden llegar a ver, ¿me entendés? O sea, si nos pasa a nosotros, imagínate si no tenés un control en tu casa, me parece que totalmente. Y como vos decías, yo hoy en día estoy dando clases en el club a niños de entre 7 8 a 12 años, ponele. Eh, y yo entré como con el objetivo de que estos niños mejoren beisbolísticamente. O sea, pura y exclusivamente eh, en lo beisbolístico, ¿sí? El primer día que fui a entrenar, me encontré con una realidad totalmente distinta
el béisbol quedó en segundo plano. Y te digo, déficit de atención, faltas de respeto. Nosotros cuando éramos chicos a un profesor no le faltábamos respeto, o a una persona adulta ya eh, se le hablaba con respeto, no se le contestaba. En mi vida, mi vida, mi papá me dejó contestarle a una persona adulta. Eh, y te contestan, no te prestan atención. Es muy complicado lo que estamos viviendo. Entonces ya el béisbol pasó a segundo plano, sí, obvio, damos béisbol, todo lo que quiera, pero como club es muy importante el rol de darle contención, de darle una parte de su educación en su vida. Como te decía, el club a mí me forjó como persona, me dio mis valores, me dio mi grupo de amigos y eso es lo que para mí el club tiene que ser en la sociedad. Que no vengan a jugar al béisbol nomás, que se lleven un grupo de amigos, que te formen para el futuro en tu vida, que te unan a un grupo, que te inculquen valores, que sepas que decirle no quiero a un profesor porque te está mandando a hacer algo no está bien. Que hay otras formas, que bueno, todo eso me parece que yo me llevé un buen susto cuando empecé, pero bueno, es un desafío que me gusta, que está bueno y me parece necesario también. Hermano, brillante. Tengo 4 cosas para decirte. Una menos, tres. Eh, Sobre esto, creo que esto que me decía, mi padre jamás me dejó contestarle a un adulto. Había una amenaza de violencia, presumo. Como, si te comportas mal, vas a tener un chirlo. Y eso no lo hace ser un mal padre. Y lo conozco. No ha sido mi padre, aunque tangencialmente ha sido como un padre, lo conozco. Quiso a violentarte en algún momento. No, ni hablar. Y lo ha hecho en algún momento también. Y no tengo ningún reproche al respecto. Ninguno en absoluto. Pero creo que eso es una que lo hemos perdido. No digo como, esto puede sonar como le tenemos que pegar más a los hijos. No, pero ¿cuál es el balance en el cual un poco de violencia o de, ¿qué dirías? De autoridad y de... Ya diría yo. Autoridad, pero así como los perros que se agarran acá, ¿viste? Y se amarrean, como quédate quieto. Es como, bueno, ¿cómo deberías comportarte? ¿Y cuáles son las consecuencias de no comportarte? ¿Y qué debería sentir el niño hacia vos? Yo creo que eso va cambiando a través del tiempo. Hay un hombre que para mí es un mentor a distancia que se llama Patrick Bet-David, que tiene una empresa de medios y tiene un podcast y nada, me parece zarpado el chabón. Y habla de qué deberías querer que tu hijo sienta hacia vos en distintas etapas de desarrollo del niño. ¿Querés que tu hijo te respete, te ame, te quiera? ¿Querés que te tema, que te tenga miedo? Entonces, ¿qué debería sentir el niño en cada momento de desarrollo? Y no veo que sea malo el que tenga cierto respeto llevado al miedo sobre el padre, sobre la consecuencia que pueda hacer si no se comporta. Porque vos como padre tenés la responsabilidad de que sea un buen ciudadano y que se comporte bien en comunidad. Entonces, tenés que ver cómo hacer eso de la mejor manera posible. Y sé que ser padre no viene con manual, pero mi intuición es que no es nada de contacto físico en reprimenda, nada de castigo físico. No mucho, no en exceso, pero ¿cuál es ese equilibrio? Creo que 0 no es un buen balance. Esa es mi forma de ver las cosas sobre eso. Después, sobre los valores, hermano. Creo que 100% el club tiene que acompañar, pero creo que perdimos la base social fundamental, que es la familia. Hoy ya no tenemos la idea de que las familias se tienen que encargar de eso. La familia va al colegio a decirle a la maestra de por qué desaprobó a su hijo. Cuando el estándar es el más bajo en la historia para pasar de grado, y que ahora se llevan una materia, no se llevan se llevan un tema, no toda la materia. Y hay, hablo con profesores por ahí, me tiran esa de los padres, le tenemos que dar explicación a los padres, cuando antes los padres, y hay un exceso ahí también, pero los padres firmaban y estaban de acuerdo con que un profesor adoctrine a sus hijos en el sentido de discipline a sus hijos con golpes, con reglazo, ¿me entendés? Rebenque, creo que le decían, no tengo ni idea de qué es un rebenque, pero los pegaban. El caballo. No, bueno, muy culiado, hermano, que le pegaron con eso. Pero bueno, eso era bien visto. Y ahora es totalmente el otro, como eso es un exceso, y ahora estamos en el otro exceso de que el padre va a defender al hijo por el mal comportamiento del hijo, cualquier cosa. Entonces creo que en ese sentido el club y otras agrupaciones, la escuela, está tomando responsabilidades que son buenísimas, pero quizás no le corresponden del todo. Y estamos perdiendo esa visión de familia. Después, 2 cosas. Estas son las últimas 2. Los terian, amigo. ¿Qué pasa cuando dejas que tu hijo se críe por el celular? Pretende ser un perro, boludo. Entonces, como, esa es una de las cositas que les pasan a los chicos cuando está bien.
O, palabras. sí, y ahí es otra que quizás, no sé si estoy hablando suelto de más, pero creo que el transexualismo y el transgenerismo también, si bien quizás haya unos pocos individuos que tengan esa experiencia de vida, que quieran cambiar su sexo, creo que son los menos y creo que el gran aumento de identificación con esta forma de identificarse que es el transexualismo o el transgenerismo ha aumentado en un, ¿qué dirías? En una magnitud no menor por un contagio social de la idea. De decir que esto no solamente que es aceptado, sino que es celebrable. Antes quizás eras el niño gordo, poco atlético, pero ahora si sos una mujer, te celebramos porque sos distinto. Lo vimos en Disney, lo vimos en la tele, ahora sos distinto, hay que aplaudirte. Entonces creo que hay un contagio social, sobre todo porque se lo estamos empujando a los más chicos. También a través de Disney, que era otra institución que antes respetábamos, Blancanieves, Pinocho, El Rey León, lo que por donde sea, y ahora es como, bueno, listo, metete cosas por la cola. ¿Qué onda Disney, amigo? ¿A dónde nos fuimos? Y la última que tengo es, no sé si los conoces, de... Me suena Mernuel, Bauletti y Mosky, los tres pibitos. Nunca lo vi, streamean, pero el punto que estoy tratando de hacer es, son conocidísimos. ¿Por qué son conocidísimos si se juntan? No lo he visto. Por eso mi percepción es que se juntan a una charla de amigos, pero prenden la cámara. Y van y hay un poco armado, pero un poco orgánico, con un poquito de todo, e invitan a gente. Ahora, ¿qué hace que tanta gente los vea? Y a mi entender, es que hay un montón de gente sola en su casa que no tiene amigos, porque si tuviera algo mejor para hacer, ven y nos tomamos una chocolatada. Juguemos a la Play. Nos reventemos la cabeza a golpe, no sé, hagamos algo más divertido. Pero hay gente que está sentada, tomando el café con leche solo, viendo y haciendo de cuenta, consciente o inconscientemente, que esos son sus amigos. Están aprendiendo a comunicarse, a saber lo que se siente tener un amigo a través de una pantalla de stream. Es terrible, hermano. La sociedad está por colapsar, negro. Tenemos que hacer algo. Hay que volver a la iglesia y hay que casarse. Pero bueno, hermano, no te sorprenderá. Jugar a la plaza. Claro, claro. Hay que volver a que quizá te roben en el plaza. Pero bueno, es parte. ¿Qué sé yo, Nero? Te tiré una banda de cosas. Te quiero dar la chance de que agarres la que más te llama la atención o lo que me quieras devolver de esto sobre cómo te cae este análisis o estas opiniones que tengo y si compartís, si tenés objeciones, si hay algo en lo cual estás en contra, cómo ves esta situación de la soledad, de la tecnología, de la responsabilidad de los padres, de cómo están los niños cada vez más confundidos sin saber qué es arriba y qué es abajo, y cómo está la juventud, la tecnología y la sociedad en sí. Estoy preguntando una banda de cosas, pero sí, lo que quieras devolverme va a ser... Lo voy a querer escuchar. ¿Cómo lo ves? Sí, trato de agarrar algunas cositas y tratar de cerrar algo. Sí, me parece una locura. O sea, yo nunca en mi vida, sinceramente, pensé que íbamos a llegar al punto de que existan las personas que se autoperciban perro. La verdad no se me ocurría en mi mente. O sea, te juro, es algo que cuando salí yo pensé que era una joda. La verdad que no. Me gustaría hablar con una persona de esa. O sea, una persona que se perciba perro, zorro. Encima hay mono, hay distintos animales. No sé mucho, he visto un par de videos, la verdad los paso porque no me interesa el tema, no me parece que esté bien, pero qué sé yo, ahora si decís lo que pensás también, sos cancelable, no sé, es como raro todo. Prefiero, viste, no hablar mucho, mientras a mí no me hagan nada, qué sé yo. Mientras no me muerdan. Mientras no vaya por acá, algún día va a pasar uno y te va a querer morder. No sé, y si vos vas con un perro, pelea. Se lo suelto, hermano. ¿Qué? Pelea. O sea, hay cosas que no entiendo. ¿Comen comida o comen... Balanceado. No sé. ¿Duermen adentro, duermen afuera? Son craneros, son cracks. Esas son las cosas que el público merece saber, hermano. O sea, Me gustaría preguntarle. Porque si es que dormí en una cama, come comida calentita y de 7 a 8 soy un perro, decilo también, o sea, una actividad capaz, no te autopercibís perros, capaz es una actividad que te gusta hacer y está en todo tu derecho mientras no le haga mal a nadie. Pero no sos perro, porque no vivís como un perro. O sea, no sé, eso me gustaría porque no sé del tema, no. Yo los he visto, pero no. Y sí, para mí, hermano, tengo que volver a las bases, a jugar a la plaza, a juntarte con tus amigos, anda en bici. Nosotros nos juntamos a andar en bici, hermano.
y dábamos vuelta, o sea, que esa era la diversión nuestra. Para mí, lo que dijiste también, muchos los streamers, que si bien yo conozco un poco el tema, me gustan un par, consumo, un poco, no mucho, consumo. Si bien viene hace muchos años, yo creo que en la pandemia hubo mucha gente que se quedó sola y fue un gran salto ahí, me parece. Mucha gente que se vio sola, encerrada y no tenía con quién hablar, no tenía compañía y me parece que fue un buen escape para esas personas. Bien por ellos también, ¿no? De prender una camarita, hacer su vida y que la gente les guste, que la siga, que se sienta representado. No me parece que esté mal. Me parece un trabajo como cualquier otro, siempre y cuando lo que transmitas sea moralmente bien, que no sea nada, ninguna locura, ¿no? Pero sí, está bueno. Y no sé qué otro tema tocamos. Pero sí, hay cosas que yo no entiendo, ¿viste? No sé. Por ahí hay veces que pienso, los que no abrimos la cabeza somos nosotros, los que estamos mal somos nosotros, pero no sé, hay cosas que no entiendo. Nunca en mi vida pensé que una persona iba a estar colgada de un árbol pensando, se autopercibiéndose mono con una máscara arriba de un árbol, eh, comiendo una banana, no sé. Para mí es raro, sigue siendo raro. No sé, no sé qué opina vos. Hermano, creo que todo tiene un balance, boludo. Y nos fuimos a otro lado como, no, es que vos no entendés. Vos sos, ¿cómo se dice, boludo? No sé, sos parte del patriarcado. Vos porque sos un macho cis hetero, ¿me entendés? Ahora te pueden decir que sos blanco, porque si no te tiran eso también por la cabeza. Entonces es como un metamarxismo en el cual hay oprimidos y opresores, y si vos no defendés a los oprimidos, si vos no decís, che, mira, estos son una minoría, hay gente que se identifica como perro y son una minoría, vos deberías defenderlo, ¿o qué? Sos un opresor, ¿entendés? Entonces como es nosotros y ellos, y antes era los ricos y los pobres, eso es marxismo puro y duro, comunismo. Después tenés hombres negros contra blancos, después tenés hombres contra mujeres, ricos contra pobres, más vale, pero así sin cesar. Como bueno, si sos hombre, si sos puntos, le llaman las Olimpiadas de la opresión. Tenés como puntos según qué tan mínimo es tu grupo en la sociedad. Si sos latino en Estados Unidos, tenés más voz y voto dentro de esta, ¿qué dirías? De esta locura de pensamiento progresista en la cual una persona tiene más valor según su color de piel. Es un racismo a la inversa, ¿entendés? Entonces ahora en vez de decir que los negros son malos, decimos los negros son buenos y tienen que ser escuchados y respetados solamente por su color de piel. Un idiotez. Lo mismo con las mujeres. Antes la idea es que se oprimía a las mujeres antes, lo cual estoy muy en desacuerdo con esa idea, si bien ha habido situaciones como a lo largo de la humanidad todo el tiempo, hay situaciones que dirías, moralmente indeseables, no creo que sea sido sistémico, pero ponele, antes se oprimían a las mujeres, ahora hay que oprimir al hombre entonces, por consecuencia, para equiparar. No tiene sentido. Entonces no es que vos seas un cuadrado, es que... El equilibrio, cuesta el equilibrio, totalmente que cuesta el equilibrio, o sea, o es blanco o es negro, y por ahí no, por ahí hay que buscar un equilibrio. Como vos decía, yo soy negro y si me autopercibo blanco, yo me puedo autopercibir blanco, pero no puedo hacer que vos me digas a mí que yo soy blanco, porque si vos me estás viendo como negro, o sea, a eso voy. Es como que vos me digas, yo mido 1,90 m, me autopercibo 1,90 m. Yo cuando nos paremos, yo te voy a hablar para abajo porque soy más alto que vos. No te voy a hablar para arriba porque vos te autopercibís de 1,90 m. Porque la realidad es que vos sos, ¿cuánto me digo? 1,70 m. Gracias, negro. Gracias, negro. No, por 3 me quedé afuera. Yo mido 1,67, amigo. Ya hoy por hoy no me miento más esos 3 centímetros. A la gente le 1,67, hermano. Y quedé ahí, está todo bien. Y me acepto como soy, carajo. Sí, me acepto como soy. Tengo los huevos puestos. Pero no, boludo. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos en un momento en el cual estamos debatiendo cosas obvias. Es una locura. Es una locura total. ¿Qué se me quedó por decirte, boludo? Bueno, pero esto es una profunda arrogancia. Porque el punto que acabo de tirar es... Vos te podés percibir, ¿sí? Vos me decís, vamos a tomar el ejemplo tuyo. Sí. Vos te percibís como alguien blanco, ¿ok? Literalmente no sos blanco, empecemos por ahí. Como tu piel no es blanca. Ahora, es una profunda arrogancia de tu parte si vos me exigís que yo sepa de antemano o que entienda, lógicamente, que sos blanco. Y esto es principalmente
más difícil cuando es hombre-mujer. Que vos te pongas una peluca, o que tengas el pelo largo, o que te afeite, lo que sea, o te pongas tetas, no te hace ser una mujer. Entonces yo, si veo algo que no sé si es un hombre o si es una mujer, y no tengo ni idea, y yo te digo, che, monstruo, ¿cómo te trato? Para saber. Y que la persona se ofenda sobre eso, es una profunda arrogancia de querer obligar a la otra persona que reafirme cómo vos crees el mundo. Como que no vas a ir por la vida y no te deberías chocar con nadie que piense distinto a vos, o que no entienda la poronga distinta que está tratando de hacer y cómo te autopercibís. Es una locura demencial. Y esto que te decía de, bueno, los aplauden en algún lugar como, no, bueno, mirá, mi hijo, tengo un hijo trans y mirá qué especial que es y que se conoce a sí mismo y que tomó la decisión a una edad tan temprana como lo aplaudamos. Es una misericordia o una compasión suicida, porque ese niño nunca va a ser aceptado por la sociedad. Entonces, como ya está establecido, y no creo que sea porque la sociedad es mala, es porque literalmente es un cambio radical de cómo esta persona tiene que ser percibida. Entonces, en cualquier lugar donde tenga que ir, vos entras a un ambiente de trabajo. Yo no tengo que... Hay un montón de cosas que puedo asumir y que no hace falta que pensemos. Parte del traje, el traje era eso. Era un uniforme derivado del código militar. Esto es un uniforme. Todos de negro, antes. Todo de negro. Entonces no hay un exceso de individualidad. Estamos acá para trabajar. Hablemos de cosas que sean útiles al trabajo, hacer más plata para la empresa. Ahora, si vos llegás y yo tengo que hacer 1000 preguntas para saber cómo te trato, qué sí y qué no, cómo no ofenderte, porque quizás sos más susceptible que el promedio. Hay un montón de cosas que se vuelven, uno, improductivas si lo vas a llevar al económico, pero difíciles de llevar. Y quizás yo no tengo tanto tiempo ni ganas realmente de conocerte tanto como para pasarme 2 días tratando de entender cómo tratarte en pos de ver si me caes bien y si podemos ser amigos o buenos compañeros de trabajo. Hay un esfuerzo asociado que hace que la gran mayoría de esas personas se quede sola o se quede entre ellas porque la sociedad no tiene tiempo ni ganas de hacer todo ese mapeo de quién es esa persona. Para bien o para mal, no digo que esté para bien o para mal, como no digo que una persona sea mala por ser transexual, bajo ningún punto de vista, ni digo que debería tener una consecuencia penal o legal, nada de eso. Creo que justamente si lo que me guía es un espíritu, y creo que lo que me guía en general, o algo con lo cual estoy de acuerdo dentro del cristianismo, es la tolerancia por el más débil y una voluntad de aceptarlo como es. Pero ahora, si querés traer la franja, lo distinto, lo raro, al centro, destruir la sociedad. Creo que perdimos el centro. El centro era ese. Casate, tener una familia. Ahora no hay centro. Ahora es hacer lo que vos quieras. Podés tener hijos, podés no tener hijos, podés viajar, podés no viajar, podés tomar responsabilidad, podés no tomar responsabilidad. No importa, hacer lo que quieras, total está bien. Entonces no tenemos suficiente juicio. Creo que es un exceso de misericordia con todos. Creo que trajimos la franja al centro diciendo lo aceptado y lo celebrado es lo raro, lo distinto. Pero nos quedamos sin la base y eso es más complejo y confunde aún más a los más jóvenes, que no saben cómo desarrollarse. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser un perro, puedo ser un niño cuando sea un adulto también, puedo ser Peter Pan. Entonces es muy loco por ese lado. Entiendo todo lo que decís. Vos que estás más metido en el tema y hablas con más gente acá y la verdad que tenés más información que yo. Hay algo que no entiendo, porque ponele, una persona que que es flaca y se autopercibe gorda y se auto exige vomitar cada vez que come, está nombrado como una enfermedad, ¿no? Se trata. Sí, se llama bulimia y eso es... No se autoperciben gordos, pero sino como que psicológicamente se ven, no se autoperciben, pero como se sienten gordos y se hacen vomitar. Sí, hoy por hoy la gente, como bajo esta misma lógica, como no, ¿cómo le vas a decir a esa persona que en realidad está muy flaca y que tiene que comer? Porque me importa ella o él, y me importa su salud y quiero que esté bien. Porque si sigue haciendo esto se va a morir. Ese es un buen argumento, pero no, ¿cómo vas a ir en contra de su autopercepción? Y quizás, volviendo al punto y atando esto del jugar, que me dijiste volver al plaza, y tener amigos de carne y hueso, y hacerte cagar, y empujarte, al día de hoy... Tenemos los golpes, hermano. Pero creo que es esto, hermano. Creo que este fanatismo con querer identificarte y querer explorar tu identidad es algo que nosotros hacíamos a los 3, 4 años, que hoy los chicos no están pudiendo hacerlo a esa edad y que quizás lo están haciendo más grandes. ¿No has jugado a hacer un Pokémon? Yo en el jardín sí. ¿No has jugado a los autitos? ¿Entendés? Como jugás y vas aprendiendo a través de jugar las normas sociales. Rompí el juego o estamos todavía jugando a que somos Pokémon. Y cuando dejamos de jugar a que somos Pokémon, listo, vamos a comer, vamos a tomar lechuga lactada, lo que sea. Pero esta gente no ha tenido eso de chicos, un factor, no digo que todo sea explicado por esto, pero quizás no tuvieron ese juego de niños y hoy por hoy están confundidos sobre cuál es su real identidad, están queriendo explorarlo en un momento en el cual
está desfasado sobre el proceso de madurez que por la historia hemos llevado. A los 18 años, qué sé yo, hasta los 25 años te seguís desarrollando, hermano. Como, entiendo el punto de que de que sientes que estás encaminado, yo también me siento encaminado, lo mismo nos vamos construyendo. Ahora, hay cosas básicas que ya sabemos quiénes somos, nos vamos descubriendo al mismo tiempo, pero no estamos cambiando nuestro nombre, nuestro sexo o nuestra especie a los 18 años o a los 20, 25 años. Si lo hacía a los 3, está todo bien, mirá, sos un avioncito, qué chistoso, boludo, súper bien, es un niño, está jugando. Pero a esta edad es mucho más problemático. En esa. Hermano, estamos pisando las 2 horas, calculo. Tengo miedo de quedarnos sin batería tanto en el micrófono y en la cámara. Y debería estar llegando mi próximo invitado de la tarde. Sí. Así que, para cerrar, agradecerte. Agradecerte una barbaridad porque hayas venido, por tu tiempo, por tu voluntad de hablar, de contarme tu historia y de decirme lo que pensás. Voy a asegurarme de hacerte quedar lo peor posible en los recortes. Sí, sí. Pero es parte de Si las puedes editar también, editalo, no hay drama. Hermano, Todo lo que te traiga visita. gracias, hermano. Tengo que convertir en plata, hermano. Soy un mercenario por visitas. Ha sido fascinante, Negrito. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras contar cómo te encuentran en redes sociales, lo que quieras promocionar, Majuro Hogar, Club Dolphins, clases de béisbol, negocios que se vengan, cómo te encuentran a vos si te quieren encontrar y ver dónde te fuiste de vacaciones y lo fachero que sos, cómo te encuentran. No me interesa promocionar nada, hermano. Nada. No me interesa. Gracias a vos por el espacio, porque te debí la charla, porque me gusta lo que estás haciendo, me gusta hablar, me gusta todos los temas que tocamos. Y nada, soy eso que te conté, hermano, simple, beisbolista argentino, que mata por su club, que se puso la celeste blanca y fue lo mejor que le pasó en la vida y no mucho más, hermano. Común y que familiero, amiguero, muy amiguero. Así que nada, hermano, muchas gracias por el espacio y espero le siga metiendo full. Hermano, muchas gracias. Majuro Hogar, pasen a visitar, vean las ofertas que están. Club Dolphins Córdoba, Villa Eucarística, lo consiguen en Villa Eucarística, Madre Sacramento, al frente del colegio FASTA. Ahí pueden acercarse al Club Dolphins si quieren hacer béisbol. Si quieren hacer béisbol en otro lado, que no va a tener tanta mística como nosotros y no es tan buen club, pero bueno, le vamos a dar la chance de que vayan a ver. Si les queda más cerca el Campi San Martín, pueden ir al Campi San Martín, al Club Arias, lo pueden encontrar por ahí. Y clases de béisbol y de patín, no sé, patín no. No, Vóley, béisbol, taekwondo y muchas otras cosas más en zona sur, si están ahí. Club Dolphins, al frente del colegio de Villa Eucarística, el FASTA Villa Eucarística, calle Madre Sacramento. Zona sur. Zona sur. Negrito, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto, hermano.